Sorachi Rarámuri, un programa de Radio Universidad que te lleva al corazón de la cultura tarahumara. ¡Bienvenidos! Cuiraba, Nejerrewe Vanessa. Mi nombre es Vanessa. Bienvenidos a nuestro programa Sorachi Rarámuri, un programa diseñado para compartir con todos ustedes la grandeza de la cultura tarahumara. Si es la primera vez que nos escuchas, te cuento que en este espacio hablamos de la vida, la cultura, música, educación, el turismo y todo lo que nos ayude a conocer a este maravilloso grupo cultural. Gracias por escucharnos, estoy segura que aprenderás mucho. Muy buen día para todas y todos los que nos escuchan una vez más en su programa Sorachi Rarámuri. Gracias por seguir al pendiente de todas las transmisiones en las cuales nosotros llevamos hasta donde usted está los elementos más importantes de la cultura rarámuri. A lo largo de nuestros episodios hemos tenido la oportunidad de conocer a personas maravillosas, personas pertenecientes a la cultura rarámuri o que trabajan en pro de su conservación. Nos hemos acercado a la música, a la gastronomía, a la vestimenta, las artes, el cine y distintos elementos que nos han llevado a conocer más profundamente el corazón de la cultura tarahumara. Pero también nos hemos acercado a la cultura rarámuri desde la cotidianidad. En este programa hemos visto las transformaciones socioculturales que experimentan los rarámuri al cambiar de un entorno a otro, al migrar de su comunidad hacia un entorno de urbanidad en donde tienen que desenvolverse día con día. En el episodio de hoy queremos acercarlo a la etnografía del pueblo rarámuri. Queremos dar un vistazo a esos rasgos más distintivos de este pueblo indígena de México, comenzando desde el origen de su nombre hasta su localización y las ideas más relevantes de esta comunidad, para que usted, además de conocer aquellas historias maravillosas de personas destacadas en la comunidad rarámuri, sepa de dónde surgen, a qué se debe su nombre y de dónde vienen exactamente estas comunidades. Y para comenzar con toda esta información tan relevante para usted que está interesado en la conservación de esta cultura tarahumara, le comentamos que su nombre surge, pues ellos se llaman a sí mismos rarámuri, lo que significa corredores a pie, y esto proviene de las raíces de su lengua, que rara significa pie y muri significa correr. Entonces para ellos es sinónimo de las personas o los humanos, y a los mestizos en general se les asigna con el término chavochi, que para ellos significa los que tienen barbas. Como ya le hemos comentado en episodios anteriores, los rarámuri se localizan en una parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el estado de Chihuahua y el suroeste de Durango y de Sonora, y también ellos comparten este mismo territorio con los tepehuanes, los pimas, los guarojíos y con nosotros los mestizos. De los grupos originarios de esta región es el más numeroso y habita un espacio mucho más amplio que todos los que ya le mencioné, pues por eso su territorio también se denomina Sierra Tarahumara. Y esta Sierra Tarahumara le comento que está formada por elevadas montañas. Estas montañas alcanzan desde los 2.000 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. También tiene profundas barrancas. Y a este espacio geográficamente se le ha dividido en Alta y Baja Tarahumara. Y este grupo rarámuri vive de manera muy dispersa en diversas rancherías, en pueblos, unos alejados de otros, a lo largo de los municipios de Guadalupe y Calvo, de Morelos, Valleza, Huachochi, Batopilas, Urique, Guasapares, Moris, Uruachi, Chinipas, Maguarichi, Bocoina, Nonuaba, Carichí, Ocampo, Guerrero y Temozachi. Y todos estos municipios usted también los ha podido escuchar en nuestras cápsulas de las notas informativas a lo largo de todos nuestros episodios. Y en esta etnografía de la cultura rarámuri queremos hablarle también de estos antecedentes históricos.
Y es que a la llegada de los españoles, el actual estado de Chihuahua estaba ocupado por varios pueblos, no solamente por los tarahumaras, sino que estaban los tubares, los tobosos, los cocoyomes, los conchos, los guasapares, los tarahumaras y los pimas. De todos estos grupos se tiene muy poca información acerca de su cultura o de su forma de vida, pues al parecer su organización se fundaba sobre todo en las relaciones recíprocas y contaban con un cacique principal. Y se supone que estos caciques gobernaban una o varias rancherías, pero no existía un gobierno unificado para toda la nación rarámuri o tarahumara. Los rarámuri eran agricultores, sembraban principalmente maíz y frijol, y esta actividad la complementaban en ese tiempo con la caza y con la recolección. En la segunda mitad del siglo XVI se inició la colonización en el actual estado de Chihuahua. Sucede esta colonización con la explotación de una mina en 1557 y con esta explotación de la mina surge la fundación de Santa Bárbara, que para los habitantes de Chihuahua a lo mejor suena un poco conocido este lugar, pues Santa Bárbara fue el primer centro de población española. Aquí los jesuitas establecieron una misión y también estuvieron estableciendo misiones en diferentes puntos como el Valle de San Pablo, que hoy lo conocemos como Valleza. Y pues esta tarea evangelizadora duró algunos años, pero luego se suspendió porque los tarahumaras junto con los tepehuanes estaban renuentes a ello, claro. Entonces había rebeliones constantemente. Estas tareas evangelizadoras se reanudaron en 1639 con la fundación de la misión de Felipe de Jesús. Y en 1631 se comienza a explotar otra mina, que es la de San José de Parral, y este lugar se convierte en un punto muy importante como un mercadeo de productos, mano de obra para los rarámuris, y se convierte como en un punto central. Los ganaderos, los agricultores se empezaron a apoderar de las mejores tierras y pues los rarámuris lo que hacían era alejarse de ahí, era internarse cada vez más en la sierra. Y los rarámuri que no alcanzaban a internarse en la sierra para cuando llegaban los grupos ganaderos, pues eran forzados a prestar su trabajo en las actividades mineras, agrícolas y ganaderas de ese momento. Entonces los rarámuri vivieron un proceso muy fuerte que nosotros actualmente conocemos y que pues ellos estaban siendo despojados de lo que fueron sus tierras. Los jesuitas también comenzaron a establecer misiones y ellos se desplazaban hacia donde se encontraban los gentiles, que era como los jesuitas le llamaban a los rarámuris. Ellos querían convertirlos, congregarlos y se desplazaban hacia donde los indígenas huían, ahí llegaban también los jesuitas. Todo este movimiento católico de evangelización sustituyó a los caciques de los rarámuris por nuevas autoridades. Asignaban nuevos gobernantes, asignaban capitanes, generales, soldados y pues muchos elementos de autoridad. Y a los habitantes de los pueblos, o sea, a los rarámuris que no cumplían con estos oficios católicos o que no respetaban estas autoridades que se habían impuesto, pues se les condenaba, a algunos con trabajo forzado, a otros con azotes, se les obligaba a someterse a lo que se les había indicado. Entonces, claro que con toda esta situación, durante el siglo XVII hubo muchas rebeliones que impidieron que los jesuitas como que se impusieran o se consolidaran en este sistema misional dentro de la Sierra Tarahumara. Los tarahumaras, aunque se tiene muy poca información al respecto, es importante comentarle a usted que nos está escuchando que los tarahumaras se levantaron en muchas ocasiones en armas en contra de los españoles porque ellos tenían un descontento que provocó toda esta situación por parte de los evangelizadores. Pero aún con este levantamiento de armas y con toda esta resistencia que ellos realizaron, pues fueron obligados a pactar la paz para que no les destruyeran sus siembras, que no destruyeran sus familias, sus casas, sus lugares en donde ellos estaban desempeñando. Entonces,
pues a cambio de todo esto, finalmente los españoles abandonaron la Sierra Tarahumara y aunque los jesuitas seguían operando en diferentes puntos, ellos optaron por no obligarlos a establecerse en los diferentes pueblos que habían fundado, sino dejarlos solamente que asistieran al trabajo que se les requería o a los rituales de la iglesia, y pues ya con esto disminuyó considerablemente la población natural establecida en los pueblos. Y un poco tiempo después, pues sucede la expulsión de los jesuitas en 1767, que ya tenían 28 misiones a lo largo de la Alta y la Baja Tarahumara. Y para 1876 ocurre que los rarámuri nuevamente se rebelan debido a que se les estaba despojando de sus tierras nuevamente, pero ahora no sucedía por parte de los grupos religiosos que estaban evangelizando, sino ocurría por parte de los mestizos que se estaban amparando en las leyes de 1856. Y pues los rarámuri nuevamente estaban siendo afectados y despojados de sus tierras. Y este conflicto se solucionó con la devolución de las tierras, pero aún así hubo distintas inconformidades por parte de la comunidad rarámuri, lo que provocó que nuevos levantamientos se registraran desde 1895, 1898 y en distintos años, debido a que los rarámuri o el pueblo rarámuri estaba siendo víctima de abuso por parte de los mestizos que estaban llegando hacia los lugares en donde ellos estaban originalmente situados. Toda esta historia es muy relevante para que usted la conozca y para que usted sepa todo el proceso que los rarámuri han estado viviendo desde sus orígenes en el estado de Chihuahua, en lo que hoy conocemos como el estado de Chihuahua, porque no solamente es que se originaron en el estado de Chihuahua y que se desarrollaron como un pueblo regular, sino que han vivido diferentes situaciones en donde han sido despojados de sus tierras, han tenido que insertarse en nuevos lugares de la Sierra Tarahumara y pues han sido víctimas de muchos abusos que han provocado que cada día sea más complicado para ellos seguir conservando sus elementos de identidad cultural o su propia idiosincrasia. Todavía hasta los años de 1900, los grupos evangelizadores vuelven a reinsertarse en la Sierra Tarahumara, reiniciando toda su labor evangelizadora. Fundaron muchas escuelas y pues durante este periodo revolucionario hubo muchísimos enfrentamientos armados ahí en la Sierra Tarahumara, pero los tarahumaras ya no estaban participando como tan involucrados con este movimiento. Ellos solo participaban así como por accidente, porque ellos estaban en ese lugar en donde se estaban desarrollando todos estos conflictos armados. Pero en estos años pues fue una época difícil para el pueblo rarámuri, porque ellos únicamente estaban buscando un lugar en donde asentarse, en donde desarrollarse con la cosmovisión y la ideología que ellos practicaban, sin ser atacados, sin ser evangelizados o sin ser involucrados en movimientos armados revolucionarios. Entonces vivieron procesos difíciles dentro de esta Sierra Tarahumara. Ya avanzados 1938 se establece en Huachochi una escuela normal y entonces empiezan a formar maestros indígenas, que esto fue un punto súper importante para la comunidad rarámuri, porque se les abre un espacio de formación académica en donde los egresados crearon el Consejo Supremo Tarahumara. Y los tarahumaras fueron en ese momento por esas fechas fueron dotados nuevamente con tierras ejidales, en donde pues se les brindan espacios, distintos espacios para que ellos sigan desarrollándose. Claro que en la actualidad siguen presentándose diversos problemas que afectan directamente a la cultura tarahumara. Esto tiene que ver con los aserraderos, con la tala, que muchas veces ilegal,
afecta a las comunidades rarámuris, en donde se les despoja nuevamente de sus tierras, de sus recursos naturales de los cuales ellos disponen para desarrollarse. Y pues actualmente uno de los principales problemas que les aquejan a ellos es la explotación de este bosque de la Sierra Tarahumara, en donde se explotan en sobremanera los recursos y pues nuevamente las nuevas generaciones se ven afectadas. Se les afectan sus formas de vida, sus trabajos, el sustento, su alimento, se ven recortados y pues por supuesto todo su sistema de vida se ve afectado. Esta explotación de la Sierra Tarahumara marca un proceso social significativo en la región y sobre todo para los tarahumaras, porque nuevamente se les afecta y nuevamente se les invade el espacio en donde se están desarrollando, y esta invasión de sus espacios, de sus recursos naturales, provoca nuevamente migraciones. Ahora muchos de los rarámuri ya no migran hacia internarse más en la Sierra Tarahumara, sino que migran a las localidades cercanas, porque con esta invasión y con esta pues destrucción de sus recursos naturales de los cuales ellos disponen, también el alimento se pone en riesgo, carecen de alimentación, de recursos necesarios para subsistir adecuadamente bajo su propia ideología, y entonces migran a las comunidades cercanas, a las comunidades urbanizadas, en busca de empleos, en busca de comida, en busca de mejoras de situaciones o de brindar un mejor espacio para su familia. Y por eso surgen casos como los que hemos visto aquí en el programa, en donde las familias enteras migran a las ciudades a causa de que pues en su lugar de origen no tienen esos recursos o están desapareciendo sus recursos, migran a las ciudades y entonces se enfrentan a este problema en donde la lengua va desapareciendo porque los padres no pueden estar en contacto con sus hijos debido a que están trabajando, su lengua rarámuri desaparece, su vestimenta deja de usarse porque ya no es tan práctico utilizarla en las ciudades, ya es más caro utilizar unas faldas tradicionales que comprarse unos pantalones de mezclilla por el centro. Entonces todo su sistema nuevamente se ve afectado. Su gastronomía, su vestimenta, su lengua, otra vez se encuentra en peligro, y las condiciones sociales que obligan a los rarámuri a migrar a ciertas comunidades urbanizadas, pues hacen que su identidad cultural se encuentre en deterioro. Y como nos comparten diversas personalidades que nos han acompañado a lo largo del programa, pues dicen, cada vez es más difícil conservar nuestra lengua, cada vez es más difícil involucrarnos en estos procesos culturales de conservación de la vestimenta, de nuestra gastronomía, y por ello surgen estos espacios en donde nosotros abiertamente hablamos de todo lo que surge en torno a la cultura rarámuri para encontrar la forma o la estrategia de llegar a todas las personas y concientizarlos acerca del proceso que los rarámuris han vivido desde su origen y a lo que se enfrentan día con día, no solamente en la Sierra Tarahumara, sino ya en las ciudades a donde ellos tuvieron que emigrar y tuvieron que encontrar nuevas opciones, nuevas posibilidades que están afectando su identidad directamente. Entonces, si usted escuchó esta etnografía del pueblo tarahumara y está al pendiente de todos nuestros episodios aquí en Sorachi Rarámuri, lo invitamos a ser una persona consciente de todo el proceso que vive la cultura rarámuri y de todas las necesidades a los que día con día se enfrentan. Pues muchas gracias por sintonizarnos y por escucharnos, por escuchar esta interesante historia de los orígenes de la cultura rarámuri y de cómo ellos han ido sobrellevando cada situación que han enfrentado. Muchísimas gracias por estar al pendiente de Sorachi Rarámuri, y en el próximo episodio lo esperamos para que conozca una nueva historia de una persona destacada trabajando en pro de la cultura tarahumara. Nota informativa. Parral está ubicada al sur de la capital del estado. Es una de las localidades más importantes de la entidad, conocida por muchos como la capital del mundo. Y aunque suele escucharse exagerado, para los parralenses
es una frase que coincide con su esencia. Es importante reconocer que es un destino turístico, puesto que se ha convertido en un pueblo mágico. En 1631 se empezó a explorar la mina de San José del Parral. Por esta razón, la ciudad se convirtió en un importante mercado de productos y mano de obra para los rarámuris. Después, ganaderos y agricultores se apoderaron de las tierras, desalojando poco a poco a nuestro grupo étnico. Ahora bien, un número importante de tarahumaras habita en esta ciudad y se establece en albergues. La ciudad de Parral fue declarada zona de monumentos históricos. Es por esta razón que puedes visitar el Museo del General Francisco Villa, el Palacio Alvarado, el Teatro Hidalgo, la Mina La Prieta. Este es uno de los principales atractivos de la ciudad y sobre todo, no puedes dejar de probar los dulces de leche, famosos por su gran sabor. Visita Parral, estoy segura, te encantará. Nuestro propósito con los productos didácticos en este podcast es que usted se familiarice con la lengua y la música de la cultura rarámuri. Es por eso que el día de hoy usted escuchará una canción interpretada por Felicitas Durán, La Mariposa de la Sierra. Esta canción es titulada Basashi Shigorame, Coyote Bandido. Y a lo largo de esta canción usted podrá identificar diversas palabras que hemos aprendido en todos nuestros episodios de Sorachi Rarámuri. Basachi coyote ya tiene hambre, marocha sareco, echi basachi kiru. Basachi coyote quiere una gallina, totorico nari, echi basachi kiru. Totori gallina come mucho maíz, hueco a su nuco, echi totori kiru. Totori gallina está muy grandota, vive guarucuco, echi totori kiru. El coyote mira a la más grandota, guaruberi neni, echi basachi kiru. Ya una gallina me quitó el coyote, de torieri, tami basachi kiru. Palabra del día. La palabra del día de hoy es un animal muy importante dentro de las leyendas e historias de la cultura rarámuri. Además se encuentra presente en su música y en sus tradiciones. Este animal es el coyote y en rarámuri se dice basashi. No olvide anotar esta palabra dentro de su repertorio de lengua rarámuri y recuerde que coyote en rarámuri se dice basachi, B-A-S-A-C-H-I, coyote basachi. Escucha la siguiente historia para seguir aprendiendo sobre la cultura rarámuri. Cuando los árboles terminaron de pelear, los animales se preguntaron quién de ellos sería el más fuerte y quién habría de ser el que mandara sobre los demás animales. Los lobos y los coyotes querían quedarse con los llanos, los osos y los venados querían quedarse con los pinares, los tejones y los cholugos querían quedarse con los lomeríos.
Cada animal quería quedarse con una parte del mundo y querían ser el único que viviera en ese lugar. Entonces comenzaron a pelear por todas partes. Los coyotes contra los conejos, los osos contra los mapaches y los tejones. Por donde quiera que se encontraran, se lanzaban unos contra otros, mordiéndose, empujándose, rasguñándose con todas sus fuerzas. Se mordían y se estrujaban, pero no podían matarse porque en aquellos tiempos nadie se moría. Entonces comenzaron a ganar los más grandes. Los osos iban ganando sobre los venados iban ganando sobre los lobos y los lobos sobre los coyotes. Los coyotes hacían a un lado a los tejones y los tejones empujaban a los mapaches. Los mapaches se burlaban de los ardillones y los ardillones hacían a un lado a los chimoríes. No había orden, no había tranquilidad. Los más grandes les hacían daño a los más pequeños. Entonces llegaron las moscas. Las moscas atacaron a todos. Se lanzaron a pelear contra todos los demás animales. Se lanzaban contra los osos. Los perseguían, los correteaban, los hacían tirarse al suelo de la desesperación. También se lanzaban contra los coyotes y los lobos. Los hacían correr por todas partes y los atacaban. Pero los coyotes y los lobos no veían quién era. Así que iban gritando por el miedo. Que los animales grandes ni siquiera sabían qué era lo que les estaba pasando. No veían nada. No sabían quién peleaba contra ellos, quién los mordía, quién les picaba los ojos y las orejas. Así que fueron las moscas las que ganaron esta guerra. Y ahora son las moscas las que pueden vivir en cualquier parte del mundo. Son las moscas las que son dueñas de todo. Desde entonces se paran igual sobre los osos que sobre los venados, sobre el ganado que sobre los tarahumaras, y en sus cabezas, en sus pestañas y en sus manos. Se comen su comida, se toman su pinole y se beben su agua. Y cuando los animales o las personas mueren, se comen también sus cuerpos muertos. Esta fue una historia recuperada del libro Aniruame, Historias de los Tarahumaras de los Tiempos Antiguos, del autor Enrique Servín. Agradecemos a todas las personas e instituciones que hacen posible la realización de este podcast, especialmente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a través de su programa de estancias postdoctorales por México. Sorachi Rarámuri es un programa dirigido y producido por la doctora Vanessa Ledesma en Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sorachi Rarámuri, un programa de Radio Universidad que te lleva al corazón de la cultura tarahumara. Nos escuchamos en el próximo programa.